Internet está lleno de misterios, conversaciones públicas extrañas, sobre todo en foros turbios o con poca visibilidad. Algunos de esos misterios son tan extraños, tan enrevesados y tan inquietantes que parecen sacados de un thriller de espías. Este es uno de ellos, que intentaremos explicar de la forma más entendible posible, aunque es muy complicado comprender todos los detalles de este caso. Comienza en un rincón oscuro de Reddit, entre usuarios polémicos, fotografías turbias y discusiones políticas. Pasa por un sitio web con un nombre tan peculiar como inquietante, Lake City Quiet Pills, y termina, o quizá empieza, con mensajes ocultos, pagos sospechosos y una posible conexión con un asesinato real a miles de kilómetros de distancia. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Religion of Peace y de una página web que podría haber sido mucho más que un simple servidor de imágenes. Prepárate, porque lo que vas a escuchar, aunque suene a película, es completamente real. En esta historia aparecen varios personajes relevantes, pero de momento nos centraremos en uno de los que destacó más pronto. En Reddit se hacía llamar Religion of Peace, un usuario veterano que no pasaba desapercibido. Tenía fama de ser polémico, directo y de lengua afilada. Podía pasar de contar una anécdota bélica a insultar sin filtro a quien lo contradecía. No era un usuario cualquiera, era moderador del subreddit Jailbait, un subreddit hoy infame, dedicado a compartir imágenes polémicas de personas, digamos demasiado jóvenes, con poca ropa, técnicamente legales, pero con un tono y una estética que generaban gran controversia. Un lugar turbio, seguido por miles y rechazado por muchos otros. Religion of Peace afirmaba tener un pasado tan impresionante como difícil de creer. Decía haber combatido en la Segunda Guerra Mundial, haber sido destinado a Palestina entre 1946 y 1949 y haber servido durante la Guerra Fría. Según él, había nacido en 1930 y se enlistó en el ejército con apenas 14 años. Lo más extraño era que, ya con unos supuestos 79 años, seguía activo en internet todos los días. Publicaba comentarios extensos sobre política, armamento y conflictos internacionales, con una seguridad y detalle que hacía pensar que realmente sabía de lo que hablaba, o al menos quería que así lo creyeras. En mayo de 2009, aquel usuario veterano de Reddit anunció algo. Iba a dejar de depender de servicios comerciales para alojar imágenes, y tendría su propio servidor. El sitio recibió un nombre extraño, casi inquietante, Lake City Quiet Pills, un nombre que, para la mayoría, no significaba nada, pero que para algunos evocaba inmediatamente la planta de municiones Lake City, en Missouri, principal productora de balas para el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El término Quiet Pills, según encontré en internet, parece hacer referencia a medicamentos somníferos, aunque en este contexto militar y haciendo referencia a la planta de Lake City, mi intuición y algunos mensajes que veremos más adelante me dice que Religion of Peace quizá hacía referencia a las propias balas con la palabra pills, por poder asemejarse en forma y estar cerca en tamaño, aunque ¿quién sabe realmente? La página era básica, sin florituras, un simple título, That Old Guy's Image Host, el servidor de imágenes de ese viejo, y un objetivo claro: ser el almacén de cientos de fotografías eróticas de modelos jóvenes, la mayoría con una estética que encajaba perfectamente con el público de r/jailbait. A primera vista, no era más que un refugio alternativo y menos controlado para un nicho polémico de Reddit. Pero con el tiempo se revelaría que aquel sitio escondía mucho más que imágenes. El 17 de julio de 2009, aquel usuario dejó lo que parecía ser un comentario más en Reddit. Mencionaba que había reportado ciertos subreddits basura para él, con su tono habitual, quejándose y lloriqueando, pero ese mensaje sería el último. Horas después, una nueva cuenta apareció en Reddit. Su nombre, 2-6. Su primer mensaje, un anuncio inesperado. Este fue el mensaje. Aparentemente ya teníamos un nombre para Religion of Peace. Milo,
Según 26, había fallecido a la edad de 79 años, sentado en su escritorio, mirando su propia página web. El mensaje continuaba con un tono extraño, casi frío. 26 decía haberlo conocido desde hacía décadas. Milo fue quien le había dado su primer trabajo tras salir del ejército, y ahora él se encargaría de cumplir sus últimas voluntades: la cremación, la entrega de su viejo gato a una vecina, la donación de sus libros y su equipo informático, y la entrega de lo demás al Ejército de Salvación. Ni ceremonia, ni familiares, ni despedidas. Solo un "te extrañaré, viejo bastardo" al final del mensaje, y un silencio que dejaría paso a uno de los misterios más extraños de Internet. La comunidad de Reddit no tardó en empezar a atar cabos. El nombre 26 no era tan nuevo como parecía. Pronto surgió una conexión inquietante. Podría tratarse de Angel26, un usuario veterano en foros de temática militar y técnica, activo desde al menos 2001. En esos foros, Angel26 dejaba una huella clara: su dirección de correo electrónico, angel.2.6@lakecityquietpills.com, la misma que hacía referencia directa al misterioso sitio web. Pero lo que más llamaba la atención era su firma, que he traducido al español, repetida una y otra vez al final de cada publicación, repartiendo píldoras tranquilizadoras de Lake City a bastardos desagradables que necesitan un descanso permanente desde 1968. Un lema extraño y escalofriante si se interpreta de forma literal. Angel26 aparecía en varios rincones de Internet, siempre vinculado a discusiones sobre armas, operaciones militares y logística, y su historial, curiosamente, no era muy distinto al del difunto moderador de Reddit. Por lo tanto, surge una gran duda: ¿estamos realmente hablando de dos personas distintas, Milo y 26? ¿O se trata de un solo individuo que utiliza diferentes identidades para fingir su desaparición y manipular la narrativa? La comunidad no tardó en detectar que incluso el estilo de redacción y ciertos errores ortográficos coincidían entre Milo y Angel26, lo que reforzaba la sospecha de que detrás de ambos nombres podría esconderse una misma persona haciendo movimientos extraños en Internet. Con el tiempo, los curiosos dejaron de mirar solo el contenido de Lake City Quiet Pills y comenzaron a mirar de forma un poco más profunda. Literalmente, usando la función de inspeccionar elemento del navegador, varios usuarios decidieron ir más allá de lo que mostraba la pantalla. Accedieron al archivo HTML de la página, el esqueleto mismo de la web, y ahí fue donde encontraron algo inquietante. Entre las etiquetas de código, oculto para cualquier visitante casual, había bloques de texto que no parecían pertenecer a un sitio de alojamiento de imágenes. Eran mensajes bastante oscuros, instrucciones redactadas con un lenguaje frío y técnico, como si fueran órdenes operativas. Se hablaba de cargos, entregas y pagos con cantidades específicas. Había solicitudes de personal para tareas concretas con requisitos que iban desde hablar ciertos idiomas hasta carecer de documentos o tener experiencia en wet work, el argot militar para trabajos de asesinato. También aparecían nombres en clave, referencias a ubicaciones y fechas, e incluso advertencias como "no usar teléfonos, no son seguros". Para algunos podían ser simples bromas internas. Para otros, era la prueba de que Lake City Quiet Pills funcionaba como un tablón clandestino de anuncios para mercenarios. Es decir, vemos cómo mantenían un canal de información, entre comillas, oculto a simple vista, aunque definitivamente no es el canal que yo hubiera elegido para comunicaciones secretas, ya que cualquiera con acceso a la página web y conocimientos tan básicos como el uso de inspeccionar elemento podría toparse accidentalmente con información aparentemente sensible. A partir de este descubrimiento, la línea entre una página turbia de Internet y una red secreta de operaciones encubiertas empezó a difuminarse peligrosamente. Entre los mensajes ocultos del código HTML apareció algo diferente. Ya no eran mensajes como los anteriores a los que nos referiremos como anuncios de trabajo, ya me entienden, sino la organización de lo que parecía un evento. La cita estaba marcada: 19 de enero de 2010.
El lugar, un hotel Marriott. Se daban instrucciones precisas, habitaciones pagadas por adelantado, uso de nombres falsos en el check-in y una advertencia directa: no usar teléfonos, no son seguros. En la misma conversación codificada se mencionaban reservas de limusinas, un equipo de seguridad y un misterioso trabajo terminado que debía celebrarse. Quien lo leyera sin contexto podía pensar en una convención privada, quizá algo ilegal, pero lo extraño vino después. Ese mismo día, a más de 11.000 kilómetros de distancia, en Dubái, un hombre llamado Mahmoud Al-Mabhouh, alto cargo de Hamas, fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Las cámaras de seguridad captaron a un grupo de más de 20 personas entrando y saliendo del lugar, todos con identidades falsas, pasaportes robados y un operativo digno de una agencia de inteligencia. La muerte de Al-Mabhouh fue rápidamente atribuida al Mossad, el servicio de inteligencia israelí. La coincidencia de fechas, logística y estilo operativo entre los hechos ocurridos el 19 de enero y los mensajes encontrados en el código fuente de la web encendió todas las alarmas de la comunidad, que rápidamente relacionaron ambos sucesos. Más tarde expondré lo que yo opino de esta relación. Semanas después de la llamada fiesta, los mensajes ocultos en Lake City Quiet Pills cambiaron de tono. Ahora parecían un resumen contable. En febrero de 2010 apareció una lista detallada de gastos: $94,000 para cubrir la reunión, incluyendo hotel, limusinas, dancers y hasta material médico. Pagos individuales a varias personas con cantidades que oscilaban entre unos cientos y varios miles de dólares. Referencias a bonos y trabajos pendientes que debían liquidarse. Algunos montos aparecían junto a iniciales o nombres en clave, otros con descripciones vagas como reembolso o extra por trabajo rápido. También se mencionaban contratos de años anteriores, fechados incluso desde 2005, como si se tratara de una serie de operaciones que llevaban tiempo en marcha. Para los investigadores aficionados, esto era la confirmación de sus sospechas. No se trataba de simples chistes o roleplay online. Era un registro de pagos reales, de gente que aparentemente había participado en tareas delicadas, quizá peligrosas, y que ahora estaba cobrando por ello. Quienes antes veían la web como un lugar excéntrico para un pequeño grupo de usuarios de Reddit, ahora empezaban a considerarla un punto de encuentro para algo mucho más grande y mucho más serio. Así, lo que empezó como una web extraña y mensajes enigmáticos, ahora mostraba los rastros de una maquinaria financiera oculta, que para muchos solo podía pertenecer a una red de operaciones clandestinas. ¿Era acaso este el libro de cuentas de una organización secreta? La pregunta sigue sin respuesta. Para entender mejor este punto, debemos recordar el contexto, desde su creación aún con todos los mensajes extraños encontrados en el código fuente de la web. LakeCityQuietPills.com seguía operando como un servidor de imágenes de contenido turbio o cuestionable. Existía una comunidad de gente dedicada a investigar qué ocurría por detrás de la web y se comunicaban en diferentes foros. Los investigadores y curiosos solían reunirse principalmente en Reddit, en subreddits como Unresolved Mysteries, Lake City Quiet Pills y Ask Reddit, donde compartían hallazgos, teorías y analizaban los mensajes ocultos. Por otro lado, los administradores y usuarios implicados en la gestión de la web interactuaban en foros más cerrados y específicos, como Drunken Stepfather, donde publicaban actualizaciones, discutían cuestiones técnicas y comunicaban cambios de administración. Así, mientras el misterio crecía en Reddit y otros foros públicos, los protagonistas operaban y socializaban en comunidades más underground, manteniendo la organización y el funcionamiento del sitio hasta su desaparición. Con este contexto, continuamos con el hilo de la historia principal. Así, en 2010, menos de un año después de la muerte del moderador original, llegó otra noticia inesperada. Entonces, Satan666, uno de los nuevos moderadores, afirmaba lo siguiente: 26, el misterioso heredero de la página y de sus operaciones, también había muerto. La versión oficial, un derrame cerebral que llevó a un coma y finalmente su muerte.
Pero como todo en esta historia, la confirmación era imposible de verificar. Tras su desaparición, la web no quedó abandonada. Nuevos administradores asumieron el control. Usuarios con nombres como JP4, Pierce, Bishop, Kim y Madame Meow. Cada uno parecía tomar las riendas durante un tiempo para luego desaparecer, dejando el sitio en manos de otro. El servidor, alojado en Nueva Jersey, comenzó a mostrar signos de inestabilidad, caídas frecuentes, periodos en los que la página quedaba inaccesible, cambios en la estructura y en la administración técnica. El flujo de mensajes ocultos también se volvió más errático, como si la organización detrás estuviera desmoronándose o moviendo sus operaciones a otro lugar más seguro. Finalmente, en 2014, Lake City Quiet Pills dejó de existir. Sin aviso, sin mensaje de despedida, la página simplemente desapareció de la red, llevándose con ella los archivos, los anuncios y cualquier pista que pudiera quedar sobre lo que realmente había sucedido allí. Aunque la historia más conocida de Lake City Quiet Pills comienza en 2009, los rastros del dominio y su comunidad se remontan mucho más atrás en el tiempo. Investigadores curiosos que profundizaron en sus registros y archivos históricos han comprobado que el sitio existía, al menos, desde 2001. Durante sus primeros años, Lake City Quiet Pills estaba vinculado a crystalwind.com, una empresa de hosting gestionada por un tal Mike. Crystal Wind no solo ofrecía alojamiento web, foros y servicios técnicos, sino que albergaba también contenido político, discusiones sobre armamento, páginas personales con temáticas militares y de forma intermitente material erótico de estética similar al que posteriormente poblaría Lake City Quiet Pills. El misterioso Mike de Crystal Wind utilizaba varios alias en línea. Uno de los más mencionados por los investigadores es Trent the Thief, nombre bajo el cual aparecía en comunidades de modelado 3D, foros técnicos y páginas de temática fetichista, moviéndose siempre en círculos muy concretos y en ocasiones bastante oscuros. Lo inquietante es que varias de estas identidades y contactos estaban conectados con los futuros protagonistas del caso, Religion of Peace, Milo y Angel 2626. Era como si un pequeño grupo de veteranos de Internet, con intereses militares y redes propias, hubiera estado construyendo, o al menos entrelazando, estas páginas durante años antes de que el misterio estallara públicamente. Esta conexión profunda con Crystal Wind y sus personajes añade una capa más al enigma. Lake City Quiet Pills no fue un proyecto improvisado, sino una pieza más dentro de una red que llevaba más de una década activa, moviéndose en los márgenes de Internet y cultivando comunidades con intereses muy particulares. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar qué fue realmente Lake City Quiet Pills. ¿Era una bolsa de trabajo para mercenarios? ¿Un tablón privado para un reducido grupo con contactos militares? ¿O todo fue una elaborada broma de Internet que, por pura coincidencia, encajó con un asesinato real? Mis conclusiones son estas. Primero, ¿existe realmente una relación entre los mensajes sobre el trabajo en el Hotel Marriott y el asesinato al que se vinculan? Desde mi punto de vista, hay tres posibilidades. La más escéptica, que todo fuese una broma interna de algún grupo que quería confundir a la gente en Internet. La intermedia, que se tratara de personas con información privilegiada que, por un motivo desconocido, dejaron pistas en ese código fuente. Suena conspiranoico, pero no imposible. La más conspirativa, que ellos mismos contrataran a los sicarios y usaran lo del Hotel Marriott en Nueva York como lenguaje en clave para ocultar que el objetivo real estaba en un hotel de Dubái. Otra pregunta que surge es, si fuera una simple broma, ¿qué ganarían ocultando esos mensajes en el código fuente de una web de imágenes para adultos al borde de lo ilegal? ¿Tráfico? Tal vez, pero ¿para qué querrían un público interesado en supuestas tramas de sicarios? Además, por lo que investigué, la página nunca llegó a monetizarse, así que, ¿por qué arriesgarse de esa forma? Es difícil llegar a una conclusión definitiva. Pensar que la web servía para contratar sicarios parece exagerado, pero también cuesta encontrar un motivo verosímil para que esos mensajes estuvieran ahí. Lo único cierto es que este caso nos recuerda algo.
En Internet nunca sabes qué se esconde detrás de una simple página web y que a veces lo que parece un misterio menor puede ser la puerta a una historia mucho más grande de lo que imaginamos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comenta qué opinas del caso y suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Tu apoyo hace posible que este proyecto continúe.